Bien, entonces fíjese que acá vamos a hablar entonces de lo que es esa parte teórica de una investigación científica. ¿Por qué de carácter académico? Porque resulta que ustedes están investigando ahorita no por gusto, porque les guste, ni porque sean investigadores, bueno, algunos pertenecerán a algunos grupos de investigación, sino que es un requisito para obtener el título de doctor. Entonces vamos a hablar entonces de esas generalidades de las investigaciones de carácter académico, porque las que son investigaciones libres, que se hacen más que todo en las ciencias naturales, pues no tiene tanta formalidad ni tanto requisito como las que se hacen para obtener ese grado académico, ¿ok? Entonces, aquí tengo que empezar a recordar, porque aquí insisto, que tenemos que, más que conocer una definición formal y que impresione y que impacte, es saber por lo menos lo que Hegel llamó esa universalidad simple. Hay múltiples, millones de definiciones, pero en principio se trata de conocer de manera sistemática cualquier realidad, cualquier fenómeno, de una manera general, dependiendo del alcance que se pretenda con esa investigación. Entonces se puede hablar de que se trata entonces de que es conocer, tiene que ver con conocer, con conocimiento. También se puede hablar de que lo que se va a conocer son hechos que ocurren en realidades y que puede llegar a generar algunas comprobaciones de teorías o teóricas. También se puede decir que una investigación, en el caso de investigación científica, es conocer realidades a través de particularidades, mediante la experimentación y sapiencia, es decir, experimentando, ir a lo empírico e ir a lo epistemológico. ¿Qué es lo epistemológico? Lo que ya se conoce, lo que de alguna manera se ha validado y se considera como teoría. Y hay que tener cuidado con la parte esa de teoría, ¿no? He visto también en algunas publicaciones recientes de artículos científicos que cualquier persona que porque da su opinión sobre un tema que ha investigado mucho, entonces la llama teoría científica. Y no es así. Las teorías científicas como tales es un proceso largo. Es decir, así como la teoría de la relatividad y todas esas teorías que por ahí yo no sé, los que me han seguido en los estados yo he publicado, que han durado décadas en verificarse, en comprobarse, ¿no? Pero es científica porque hay una rigurosidad, una sistematicidad y hasta el momento de comprobarse pues no tienen refutaciones. Eso es una teoría científica. Entonces hay que saber diferenciar esos términos. Investigación científica, ¿qué es? Conocer fenómenos de realidades para hacer ciencia. Y si se dan cuenta, ahí aparece en fusia siempre la palabra realidad, ¿no? Por eso yo siempre le insisto a ustedes que lo primero que tienen que manejar y tener claro es saber qué realidad está observando. Y toda investigación que se haga rigurosamente, pues parte de la observación. No parte de pensar en un tema, no parte de revisar teoría para ver qué se le ocurre. No, eso no es investigar. Parte, como los ejemplos que comenté hace rato, parte de que usted observa una realidad y de alguna manera intuitivamente, como lo llamó Platón en su momento, ese primer momento de impacto que tiene la persona que quiere conocer algo, de esa manera intuitiva puede llegar a percibir de que existe algún fenómeno hecho que no se comporta de manera normal o de manera ideal de acuerdo a ciertos patrones o cánones. Entonces, en general, pues, una investigación científica tiene por finalidad conocer esos hechos, conocer, es decir, como es conocer, pues yo voy a producir un conocimiento, conocer esos hechos o fenómenos de ciertas realidades, no de teoría ni de temáticas, de ciertas realidades, lo que le va a permitir llegar a un nuevo conocimiento que sea válido o llegar a revalidar uno ya existente. Y eso casi no se practica, ¿no? Entonces, en general, pues, lo que va a ser el norte de ustedes en este trabajo de investigación científica para la tesis doctoral es entender que tienen que producir un nuevo conocimiento. Puede ser una teoría, puede ser un método, puede ser un procedimiento, puede ser el diseño de un instrumento. Por eso es que se hablan esos tres tipos de tesis, ¿no? Y se llama científico porque va a tener ese rigor que, a pesar de que se esté en las ciencias sociales, de alguna manera pues se le asocia con la cientificidad. Lo que no nos explican, el término científico pues viene de una parte ya que tiene que ver directamente con la medición, porque la primera concepción universal que se tuvo de conocimiento científico es porque se puede medir y se puede comprobar. No lo digo yo,
lo dicen todos los estudiosos, pero los que manejan las audiencias en posgrados y en medio educativo, pues se van demasiado hacia la parte teórica. Entonces hay que tener claro lo que es la realidad en su investigación. Por eso yo insisto con ese formato. Y la experiencia me ha enseñado que si no tengo clara la realidad, voy a divagar y voy a ir con cierta incertidumbre, que de repente alguien me haga una pregunta directa sobre la realidad y no sé cómo responderla. Bien, ¿qué es la realidad en la investigación científica? Yo traigo este diagrama que me ha servido mucho. La realidad es el objeto de la investigación, pero muchos consideran objeto de investigación el tema, ¿no? Y no es ese, porque el objeto de investigación es lo que usted está observando y está percibiendo, que de esa observación usted está percibiendo un hecho no cónsono con la normalidad, o un hecho que de alguna manera difiere de lo ideal. Entonces, no es el tema, es la realidad del objeto. En el caso de cada quien de uno de ustedes, pues es la realidad que estoy observando, ¿no? Entonces, por eso dice ahí, que es foco de múltiples perspectivas investigativas, porque la misma realidad que está observando, por ejemplo, el comportamiento de los estudiantes en la unidad educativa tal, donde hay 50 docentes, tendrán su coincidencia, convergen en la problemática que observan, pero cada quien tiene su perspectiva de abordarla. Entonces, esa realidad, por eso es que todo esto se genera en el empirismo, ¿no? Y no se genera en el idealismo, ni en el humanismo, ni nada aquello de otras cuestiones, ¿no? Porque ahí donde viene la divagación con Kant, con toda esta gente, ¿qué fue primero? El objeto, lo que observo, ¿dónde está la realidad? ¿En mi mente? ¿O es como yo la percibo? No, la realidad existe como tal, como tal. Y nosotros tenemos la facultad de entenderla a nuestro modo, y cuando investigo, presento esa realidad desde mi punto de vista, desde mi perspectiva. Entonces, por eso es un foco de múltiples perspectivas para ser investigada, ¿no? Yo lo llamo que esa realidad es la médula originaria para producir teorías. ¿Por qué? Porque si yo investigo esa realidad, pues estoy obteniendo un conocimiento. Si ese conocimiento es hipotético o validado como sea, de alguna manera estamos haciendo teoría, y ese es el enlace que tiene esa problemática con este contenido que vamos a desarrollar en este seminario 2, que tiene que ver con lo teórico. Es la base generadora de variadas formas de utilizar métodos en la investigación, porque no es que usted decide el método y luego entonces ve qué realidad está observando. No, de acuerdo a la realidad que usted observe, usted decide qué método es más apropiado para llegar a ese conocimiento válido en esa investigación, ¿no? Por eso es el eje integral de todas las ciencias. Y sin embargo, pues, realmente esa realidad es el epicentro de ese nuevo conocimiento. Entonces, se dan cuenta por qué insisto en que tienen que concretar la realidad en ese formato que van a llenar. No tienen que hacer toda una introducción ni conclusiones, sino decir exactamente qué realidad usted está observando para llevar a cabo una investigación. Ahora, veamos la relación entre investigación, método, teoría y ciencia. Esto es algo que yo hice de manera muy general. No se trata de hacer tratados multiteóricos, ni esos vuelos retóricos, ¿sí? Porque cuando yo empiezo a posicionarme desde diferentes perspectivas y empiezo a decir, no, pero es que la mente humana trabaja de esta manera, es que va a ser válido si usted lo contrasta con la opinión de aquel experto, con otro experto, no va a llegar a nada. Entonces, en primer lugar, la investigación, pues, es un estudio, una forma sistemática de indagar sobre algo, y se parte de conjeturas, porque inclusive los que utilizan la metodología de esos paradigmas fenomenológicos sociocríticos no parten de una hipótesis, pero sí parten de un conocimiento, de una intuición de lo que pueden estar ocurriendo, que no le dan el carácter de hipótesis, porque ahí sí tienen que reconocer que va a llegar a una gran hipótesis. Por eso muchos autores recientemente hablan entonces de que sí que es válido hablar de hipótesis en investigaciones que utilicen metodologías cualitativas, pero aclarando que la gran conclusión a que se llegue es una gran hipótesis de trabajo para futuras investigaciones, que es lo que no se hace. Y fíjense, entonces la investigación pues tiene que ver con las realidades, ¿no? Insisto, con la realidad. En el caso del método, pues viene a ser esa vía, ese camino que se tiene para llegar a obtener información real de esa situación en su campo. Por eso es que usted de alguna manera indaga a través de instrumentos para recoger esa información.
en investigaciones que tengan que ver con lo fenomenológico, con lo sociocrítico, el auténtico instrumento es el propio investigador, pero tiene herramientas como la hermenéutica, que les insisto, tiene herramientas como otros métodos, el método de estudio de casos, que son formas de abordar una realidad para obtener un conocimiento de ellas. Entonces el método es esa vía, ¿no?, para llegar a conocer de manera válida o producir un conocimiento que sea válido de esa realidad. Aparece de nuevo la realidad, por eso la resalto en Fucsia. Y la teoría, pues, son elaboraciones epistémicas. ¿Qué quiere decir esto? Que desde que apareció la ciencia sustituyendo ese antiguo saber, que muchos lo siguen considerando, lo siguen llamando filosofía a diestra y siniestra, ¿sí?, cuando la filosofía no es ciencia, la filosofía es una actitud que tienen las personas a conocer, a la sabiduría, por eso se llama de esa manera, pero que en la época en que tuvo su origen, pues a las personas que estaban preocupadas por conocer realidades, por saber, pues se les llamó filósofos, porque eran amantes del conocimiento. Pero cuando aparece la ciencia, entonces ya no se habla de filosofía, ya no se habla de esos términos. Toda cuestión tiene su parte ontológica, por supuesto, el carácter ontológico, pero ya no se habla de ontología, porque la ontología está asociada directamente con la metafísica, y la metafísica se apoya en elucubraciones que tiene que ver con quien investiga y tiene que ver con las creencias, más no con el carácter científico. Entonces, una elaboración teórica, pues ya cuando la respalda una investigación como tal, que de alguna manera ha sido evaluada por pares o por otras instituciones, pues ya toma carácter en las ciencias sociales de teoría. Y cuando se hace en el campo de las ciencias naturales o en la parte tecnológica, es porque ya ahí sí obligatoriamente se han establecido mediciones, se han establecido relaciones y se ha llegado a establecer un comportamiento que incluso puede terminar en una ley que no es otra cosa que un modelo matemático. Y tenemos la ciencia, pues, que es todo lo que tiene que ver con estas cuestiones, de llegar a ese conocimiento particular, involucra teorías, involucra investigación, involucra métodos, y tiene que ver con las realidades. Y todos ellos entre sí, pues, se relacionan. Nosotros ya trabajamos la realidad, pues, lo que está resaltado ahí en Fucsia, y actualmente, pues, estamos en esta fase, ¿no?, de cómo elaborar y cómo llegar a construir o cómo llegar a relacionar esa teoría, que en el caso del paradigma positivista es una teoría sustentativa, de sustento, es el soporte teórico, sobre eso se apoya la investigación. En el caso de los paradigmas fenomenológicos y sociocríticos no es una teoría sustentativa, porque esa teoría usted no la puede definir de antemano como cuando utiliza método científico, sino que tiene que relacionar lo que existe con lo que está emergiendo de los datos que está procesando. Sigamos. ¿Qué es método de investigación científica? Ya les adelanté que es la vía, ¿no? Ese es el camino que hay que seguir secuencialmente o de manera armoniosa, de manera estructurada, en el que se involucran técnicas, procedimientos que garanticen que esa información que estoy obteniendo, ya sea para interpretarla, o ya sea para medirla, o ya sea para producir un conocimiento emancipador, pues tiene que tener ese rigor de sistematicidad para que de alguna manera se considere científica. Es un proceso que se diseña. ¿Quién lo diseña? El propio investigador. Por supuesto ya existen los métodos, pero los que ya han adelantado lecturas se darán cuenta que mucha gente, como les decía la vez pasada, una cosa es ser científico como investigador y otra cosa es ser divulgador en la investigación, ¿no?, que lo que hace es producir reflexiones del conocimiento que ya está validado y para establecer nuevas relaciones teóricas o nuevas conjeturas a ser investigadas. Por eso hay diferencia entre el auténtico investigador y un divulgador de la ciencia. Tiene que ver entonces también con ese medio que utiliza lo que es la ciencia para manejar esa información, y todo tiene que ver con la realidad. Si se dan cuenta, en todas partes aparece la realidad, ¿no? Y en general, pues, es el núcleo de esa fase empírica de la investigación. Cuando ustedes lleguen al seminario de investigación 3, entonces ya traerán manejada su situación problemática, ya tienen más clarificado la teoría que le va a servir de sustento o la teoría que tiene que referenciar
para de alguna manera poder argumentar lo que va a obtener de los datos que emergen, llámese los otros dos paradigmas de investigación, y todo tiene que ver con el abordaje de esas realidades. Por eso, cuando ustedes vean que alguien empieza a decirles qué tema tiene para investigar, no, arrancó mal. ¿Por qué arrancó mal? Porque no se puede centrar en el tema, tiene que centrarse en la situación problemática, lo que percibe como problemático en esa realidad, y luego sí rodea, le da el carácter de tema a esa situación problemática. Eso es lo correcto, y no partir desde el tema. Nosotros pues tenemos que tener claro esto, y hay que saberlo diferenciar de lo que es metodología. La metodología es lo grande, por eso se habla de metodología cuantitativa, cuyo método de investigación utiliza el método científico en sus modalidades de encuesta, en su modalidad de investigación documental, y no investigación documental, sino en fuentes secundarias, y en la modalidad de diseño de experimentos. Y están la metodología cualitativa, que tiene múltiples métodos, ahí donde aparece entonces, o donde se pueden ubicar la teoría fundamentada, la fenomenología, la etnografía, los estudios de caso, la biografía, los estudios de vida, y pare usted de contar todos esos modelos, todos esos métodos que han ido apareciendo, y que muchos investigadores los dan a conocer a través de publicaciones, en textos o revistas, pero como no hay quien prosiga esas investigaciones, pues no hay quien le dé un carácter más general y un carácter más universal. Bueno, ¿qué es teoría de investigación científica? Yo traje un concepto ahí para que ustedes lo procesen, con las lecturas que van a hacer pues lo complementan, y sigo resaltando la realidad, ¿no? Y pues esto es un concepto bastante original, lo sinteticé de diferentes posturas. Generalmente una teoría es un sistema organizado. ¿De qué? De ideas que ya se han consolidado o están en consolidación, ¿no? Cuando están en consolidación, pero que son válidas, son las que en las ciencias naturales, sobre todo en la física, se consideran como teorías científicas. Y en esas teorías pues explican el comportamiento de un fenómeno, de un objeto, de un ente, de cierta realidad. ¿Y de dónde viene todo eso? De ese proceso de observar, de razonar, de ir a la parte experimental a partir de ciertos supuestos establecidos. Esa la hice reflexionando, la hice hace como 3, 4 años, buscando la manera de involucrar todo lo que es la parte social, buscando incorporar la parte de las ciencias naturales y la parte tecnológica, ¿no? Es eso, ¿no? Ustedes pueden tomar como referencia, lo pueden mejorar, arreglar, pero de eso se trata, y de eso tiene que ver entonces este seminario 2, de que ustedes estructuren la parte teórica de su investigación. Y les repito, en los trabajos de grado para títulos de magíster, en los trabajos de grado para títulos de especialista, pues hay una especie de camisa de fuerza, y llama capítulos y los estructura de tal manera. En el caso de tesis doctorales hay mayor libertad. Usted no está obligado a llamarlo capítulo marco teórico si es desde el punto de vista positivista, o teoría referencial, o argumento teórico. No, hay gente que simplemente le coloca el título de su gran categoría, o de su gran saber práctico, o de su gran constructo variable, o su gran variable como tal, y no hay ningún inconveniente, hay mayor libertad para ello. Bueno, entonces pues esto queda abierto, lo pueden tomar para ese foro. No esperen el último día, traten de participar pronto para que la gente le pueda compartir, la gente le pueda comentar. En este caso, pues yo también espero, si empiezan a participar, pues hacer algunos comentarios, algunas aportaciones, y aprender también de ustedes, porque siempre uno aprende muchas cosas, ¿no? Bien, teoría, paradigmas de investigación. Nosotros estamos prácticamente en esta fase. Lastimosamente, pues yo no pude explicarles esta figura que aparece acá, en seminario 1. Esto tiene que ver con que todo parte de observar una realidad. Cuando usted observa esa realidad, se activa su estructura cognitiva. ¿Por qué? Porque empieza a percibir de que hay una posible situación no consona con lo parámetro normal, no consona con lo que debe ser normal, no está acorde con lo que es ideal. Entonces, cuando usted se activa de esa manera, su estructura cognitiva, pues entonces usted empieza a ir a la teoría, no de manera rigurosa, pero sí a consultar qué
¿Qué existe epistémicamente sobre eso? ¿Qué significa epistémicamente? Lo que se ha producido. Y hay formas de hacerlo, hay formas estructuradas. Lo que pasa es que entre los mismos científicos sociales se pelean y cada quien uno quiere imponer la forma de procesar esa teoría, ¿no? Y no hay que enrollarse tanto. Uno debe depurar la parte teórica en lo que realmente sea esencial para la investigación. Si yo estoy investigando sobre estrategias de evaluación, pues yo me centro en las estrategias de evaluación, en el caso de los aprendizajes. Pero no faltará un jurado que me diga, pero ¿cómo va a dejar los momentos cruciales en la investigación, que es la parte de evaluación diagnóstica? ¿Cómo va a dejar de lado la parte de evaluación formativa y por supuesto la sumativa? Es que en mi investigación no me interesa hablar de esos tipos de evaluación, me interesa hablar de estrategias de evaluación. Sin embargo, no hay jurados cauciosos, como dijeron hace rato, que hace todo esto, ¿no? Pero ¿cómo uno va a considerar los elementos esenciales de ese hexágono que tiene que ver con la evaluación? Yo no estoy hablando del procedimiento de evaluación en general, yo estoy tratando las estrategias de evaluación. Ese tipo de defensa tiene que tener uno claro, ese tipo de perspicacia, tenerlo claro para el momento de llegar a defender una tesis doctoral. Luego, llegado ese momento, vuelve la persona que investiga a activar su parte cognitiva, porque ya empieza a hacer comparaciones, ¿no? Y en esa comparación, pues empieza ya a establecer relaciones, ya revisa mejor la teoría que existe, la parte epistémica, ¿sí? Ya ha advertido que hay una situación problemática, que este es el primer momento que llamaba Platón como ese momento intuitivo, y cuando llega a todo este proceso es cuando va a concretar el problema de investigación. Nosotros ahorita estamos aquí en esto, pero como están ustedes en periodo de formación, pues no tenemos que esperar a que tengan esto bien claro, bien delimitado para proseguir. Se le están dando las herramientas y por eso conectamos lo que es la teoría con el problema, incluso con los preliminares, porque muchos de ustedes cuando ya empiezan a madurar sus conocimientos, cuando ya hagan consultas más rigurosas, cuando profundicen más en lo que van a investigar, pues tendrán que hacer algunos reacomodos, incluso cambiar la investigación. No hay ningún inconveniente. Estos seminarios es para que ustedes adquieran el conocimiento, para que compartan con los docentes y para que se vayan preparando ya a la elaboración primero de esa tesina doctoral, que incluso una vez defendida y aprobada, si usted quiere cambiar su tema, su realidad a investigar para la tesis doctoral, no le van a poner objeción. Lo ideal es que prosiga para que ya haya consolidado y haya abarcado y haya acortado el camino, pero si quiere empezar de cero, lo puede hacer. Cuando no puede cambiar es cuando ya está inscrita su tesis doctoral. Esto lo estamos haciendo, esto lo vimos en Seminario 1. ¿Qué ocurre? En función de todo esto, de su saber, de su estructura cognitiva, es el investigador quien va a tomar la decisión de abordar la investigación desde el paradigma positivista. Y no es como hacen muchos, y yo creo que le ganan a la gente esta que ve bolas de cristal y que leen el futuro, ¿no? Que con el puro tema le dicen a la gente, no, eso es cuantitativo, eso es cualitativo. No, señor, es como usted la entiende y como la va a hacer entender en su investigación. Eso va a depender si usted pretende centrar su problemática en el estudio de variables o variables constructos y va a medir esas variables. Ahí lo hace el paradigma positivista. Y la teoría que va a generar en su marco teórico, porque se va a llamar marco teórico, porque sigue los procesos del método científico, es una teoría de sustento. ¿Por qué? Porque usted la puede delimitar y desarrollar a priori a la metodología, implicando que no obligatoriamente puede devolverse a hacer algunos acomodos. Pero esa es la gran diferencia de un marco teórico con la teoría que de alguna manera se va a referenciar para argumentar en los paradigmas sociocrítico y fenomenológico, donde si usted se posiciona en esos paradigmas, pues lo que va a tener es una teoría emergente. Por supuesto, ya existe la parte epistémica, es decir, lo teórico ya consolidado, pero que no va a servir de sustento a su investigación, sino de referencia. Por eso se habla de teoría emergente, es una teoría que le va a servir para argumentar, para comparar con lo que está obteniendo y para poder generar esa teoría en su investigación. Y no tiene que hacerse al final, eso tiene que hacerse de manera cíclica, ya lo veremos ahorita más adelante.
Tenemos ahora los aspectos accionantes para la investigación científica. ¿Qué acciona la investigación científica? Es la elaboración de ese proyecto, que es lo correcto hablar, proyecto de investigación, no anteproyecto, porque un proyecto de investigación es similar a lo que ocurre con una maqueta para la construcción de algo, de una obra. Entonces, ¿cuál sería el anteproyecto de esa obra? La antemaqueta. Pues serán las ideas que tiene uno en la cabeza, ¿no? De cómo hacer eso, ¿no? Lo correcto es hablar de proyecto de investigación y tiene que ver con esto, ¿no? Los aspectos que accionan una investigación científica tienen que ver con la realidad, y que fue lo que vimos en Seminario 1, ¿sí? Ese abordaje de esa problemática. Tiene que ver con la parte teórica que circunda, que está inscrita y que está relacionada con esa realidad, que es lo que estamos viendo en Seminario 2. Y tiene que ver con el método, la parte metodológica que se va a seguir para llegar a conocer esa realidad, con el respaldo de la parte teórica y con el respaldo de lo que se siga en la parte procedimental de la metodología, que le dé ese carácter riguroso de cientificidad. Es eso. Por eso les decía yo a ustedes, a muchos desde el principio, yo a veces me pongo a mirar gente que dice, ese objetivo no es tesis doctoral. Es que para que sea tesis doctoral tiene que tener mucha profundidad. Pero no le dicen a uno cuál es la profundidad. Es como que le digan a ustedes, esa piscina es muy profunda. Pero no le dicen, tiene 10 metros, tiene 100 metros, tiene 1000 metros. Esas cosas no se pueden, esas cosas son muy vagas, se prestan a divagar, ¿no? Uno tiene que concretar. Eso sirve, y eso es lo que estamos trabajando nosotros en estos 3 seminarios, y esa fue la idea de tratar de hacerlo un poco más personalizada, ¿no? Entonces fíjense que todo esto se concatena entre ellos. Ya ustedes vimos en Seminario 1 pues lo que es el abordaje de la realidad, y lo seguimos viendo todavía en Seminario de Investigación 2, y lo seguiremos viendo en Seminario de Investigación 3, y lo seguiremos viendo en el Seminario de Investigación Especial, el Seminario Especial. Y este seminario que estamos cursando en este momento, esto hay que tenerlo claro, todo se asocia, así como le expliqué y entre Pedro le hablamos del tema de la realidad que está observando Roxana. Esa es la forma de investigar. Por eso es que cuando uno pertenece a un grupo de investigación se consolida más los trabajos, porque cuenta con el apoyo de otras visiones. Por eso se tiene que tener un tutor o un director de tesis doctoral, que es otro responsable de que esa investigación se conduzca apropiadamente y que tenga ese carácter científico. Y los jurados que se nombran es que para que avalen y colaboren en que ese trabajo se perfeccione a lo máximo, y no para venir a reprobar. Yo tengo aquí unos interrogantes clave que me han servido mucho incluso cuando soy jurado, cuando soy tutor, o soy investigador como tal, ¿no? Uno tiene que partir de esa realidad que observa, ¿no? ¿Y qué quiere conocer de esa realidad? ¿Por qué? Porque al observar esa realidad es cuando uno, en su parte intuitiva, yendo a la parte teórica, yendo a expertos, yendo a otras fuentes, es cuando uno puede llegar a percibir una posible problemática en esa realidad. Todavía no hablo del tema, no se parte del tema, insisto, se parte de la observación de realidades, se parte luego de esa observación de las realidades de intuir una situación problemática. De eso se trata el inicio de la investigación. Yo por ahí he visto muchos videos, a veces los amigos míos me echan broma, me mandan videos. Recientemente mandaron una profesora de España que dice, haga una lista de temas, el que más domine, el que más le guste, esa es su investigación para tesis doctoral, y usted que está observando. Entonces lo que es una gran monografía, ¿no? En esas preguntas que uno tiene que hacerse es, ¿cómo voy a entender la realidad? Y no es que el tema, o la naturaleza del tema, o el experto que usted consulte le diga, eso es cuantitativo, es cualitativo, por lo tanto tiene que abordar desde el positivismo, o tiene que abordar desde lo fenomenológico, o de lo sociocrítico. No, es usted como investigador que va a presentar esa realidad, ya sea de forma medible, es decir, yo puedo hacer mediciones de esa realidad, la puede presentar como una realidad que se puede interpretar a través de simbologías y todas estas cuestiones que tienen que ver con lo fenomenológico, o la puedo presentar como una realidad transformable a través de la consolidación de teoría en función de puntos álgidos que incidan en un conocimiento que de alguna manera motive al cambio. Eso es lo que uno tiene que tener presente, y no el tema. El tema viene después.
y sobre todo hablar de qué propósito o con qué propósito quiere conocer la realidad. Y todo esto tiene que ver con lo problemático, y es lo que vivimos en Seminario 1 y que seguiremos viendo acá en Seminario 2 para ir relacionando con otras preguntas. ¿Cuál es la temática asociada a lo problemático a conocer? Ahí sí empieza a hablar de la temática. Es decir, en el caso de Roxana, Roxana percibe de que hay procedimientos, procesos administrativos, en los, ¿cómo se llaman los mandos? En los cuadros de mando, que Cuadro de mando integral. el cuadro de mando integral que no está funcionando apropiadamente, ¿sí? Entonces la temática suya, ya teniendo delimitada cuál es el problema realmente, la situación problemática que está percibiendo, entonces ya puede darle una temática a aquello, ¿no? Entonces su temática central tiene que ver con los procesos administrativos, ¿sí? Sí, o sea, son 4 perspectivas: clientes, proceso interno, finanzas, eso es lo macro. Y aprendizaje. Eso es lo macro. Entonces, ahí es donde usted empieza a construir su teoría. ¿Por qué? Porque voy a hablar de procesos investigativos con una característica, pero entonces me imagino que esos procesos administrativos tienen que ver con lo que es la gerencia, ahora sí, Pedro, que es lo grande arriba. Y luego voy bajando hacia lo más concreto. Entonces, tiene que ver con la gestión, o no sé si qué diferencia hay, o con esos procesos que se administran. Y luego voy al núcleo, que tiene que ver directamente con lo problemático. Así es como se establece una temática que me va a guiar en la elaboración del marco teórico si estoy posicionado en el positivismo, que me va a hablar de esa teoría referencial para argumentar si me posiciono desde lo sociocrítico o lo fenomenológico. Hay que tener cuidado con eso. ¿Cómo voy a jerarquizar esa temática problemática? Por eso es que cuando ustedes plantean un problema, los han enseñado, y ustedes también como profesores enseñan, parta de lo general y va bajando. Entonces, cuando usted dice general, muchas veces no les entiende de que usted le está diciendo del gran tema. Entonces entienden el contexto geográfico, ¿no? Partan de lo que se llama, de lo que se dice universalmente sobre eso. Luego viene a Latinoamérica, luego viene a Sudamérica, luego viene a los países andinos, luego viene a Venezuela, luego viene al estado Táchira, luego viene a San Cristóbal y luego llega a Sustitución. Eso es lo que nos enseñan, ¿no? Y no se trata de eso. Eso ya es el contexto geográfico. Cuando estamos hablando de esa temática es, en el caso de Roxana, que son los procesos administrativos de los comandos de mando integral, algo así. Eso está circunscrito por otros temas que tienen que ver con la administración, que tienen que ver con la gerencia. Y luego si hacia abajo tienen que ver con la parte del núcleo del problema. Y así es como se asocia la parte teórica. Así es como se hace. Y no rellenando con lo importante de la temática. Porque hay cosas muy importantes de la temática, pero que en mi investigación no me van a solventar, no me van a contribuir a esa solución teórica que se presenta en ese apartado de la teoría que va a sustentar o va a referenciar. Bien, ese es el momento donde uno se pregunta, ¿qué sustento epistémico existe? ¿Dónde está ese sustento epistémico? En el caso de Roxana, ¿dónde está ese sustento epistémico? En el conocimiento que está en los textos, en los artículos evaluados, en todo eso que se ha producido en esa área del conocimiento que ya existe de alguna manera, que ya está de cierta forma consolidada, es decir, la teoría o el conocimiento que existe sobre ello. Por eso es que se habla de la epistemología, de las ciencias sociales, de las ciencias naturales, de la ingeniería, de la administración, de la economía, y no de filosofía de aquello. Esa es la gran diferencia. ¿Por qué? Porque la filosofía trae consigo cosas metafísicas. Esto tiene que ver entonces con lo teórico, que es lo que estamos desarrollando en este seminario que estamos iniciando el día de hoy. Entonces, por eso fíjese que una de las preguntas que está en ese formato estamos partiendo de que ustedes expliquen qué rol va a jugar la teoría en la investigación. En lo general, en lo macro, si se posiciona en el paradigma positivista, pues el rol que va a jugar es un rol de sustento,
que enmarca lo que existe y que apoya lo que voy a encontrar en la parte metodológica, en la parte empírica. Si voy al paradigma fenomenológico sociocrítico, es la teoría, el conocimiento que existe que me va a permitir referenciarlo cuando emerjan la información de los datos para hacer esa articulación con lo que existe, con lo que emerge. Por eso es que la investigación es cíclica, no es una investigación lineal, secuencial, como el caso del método científico. Luego viene entonces la gran pregunta, ¿qué método utilizaré para la parte empírica? Y para eso usted no tiene que ver la realidad, tiene que ver es de qué manera, qué camino va a seguir para recolectar la información, para procesar la información y para llegar a esos resultados que tengan esa validez, esa rigurosidad, esa sistematicidad que le otorgue ese carácter científico. Luego, otra pregunta que hay que hacerse es ¿qué procedimiento seguiré para ese procesamiento de la información? Ya yo más concretamente a lo que es la parte del procedimiento que se hace, se estipula, no importando el paradigma que se asuma, siempre en la parte empírica hay un procedimiento. ¿Con qué instrumentos recabaré la información o datos? Recordando que en el positivismo, pues sí, los instrumentos tienen validez, que los instrumentos tienen esa rigurosidad, más si estamos en las ciencias naturales, porque si estamos en las ciencias sociales, pues esos instrumentos tienen que ver con cuestiones documentales, es decir, entrevistas, cuestionarios, que están sesgados de la subjetividad también del investigador, pero que si se saben construir, pues hay ese acercamiento a medir lo que realmente uno quiere medir. Por eso en investigaciones desde el paradigma sociológico, fenomenológico o sociocrítico, no se puede hablar de validez ni de confiabilidad. Eso es propio de la medición. Luego, otra pregunta. ¿Qué unidades como fuente de información necesitaré? En el caso del positivismo, pues debo hacer un censo si tengo acceso a todas las personas que poseen la información que yo necesito. Y no como dice mucha gente, muestra censal. Oye, es un sacrilegio. Cuando yo utilizo todos los integrantes de una población, estoy haciendo un censo. ¿Cuándo se hace eso? Cuando las poblaciones son pequeñas, son accesibles, llegar a todos los individuos, a todas las unidades que están investigando. Pero cuando no tengo acceso a todas las unidades que voy a procesar para la información, pues tengo que tomar la mejor parte representativa de ellos, y es cuando establezco procesos de muestreo. Y se habla en el paradigma positivista. Cuando estamos en el paradigma fenomenológico, sociocrítico, son informantes clave. Ahí no se habla de muestreo. El único muestreo que se habla en los paradigmas fenomenológicos sociocríticos es de eso muestreo teórico, que es cuando yo estoy procesando la información y voy y vengo de la información hacia lo que estoy encontrando, voy y vengo de la información hacia el método que estoy utilizando, voy y vengo de la información hacia la realidad que estoy observando. Entonces se habla de muestreo teórico cuando tengo registros de notas de campo, cuando tengo entrevistas y las voy y vengo hasta sacarles el máximo provecho, o como se llama popularmente, el jugo a esos datos. Entonces, en esos paradigmas no se puede hablar de muestreo. Básicamente se habla de un muestreo teórico cuando se utiliza el método de teoría fundamentada. De resto, simplemente son informantes, claves o unidades para la investigación que proporcionan información. Bien. Y una última pregunta que uno tiene que tener claro, y por supuesto de estas preguntas pues se derivan otras preguntas, es ¿de qué forma discutiré los resultados que se deriven? Cuando se aborda la investigación desde el paradigma positivista, en ese capítulo de resultados tiene que haber una discusión de los resultados. En esa discusión es cuando voy a la teoría que me sirve de sustento y verifico, contrasto lo que estoy obteniendo con lo que ya es válido en la parte epistémica, la parte teórica. Muy diferente cuando abordo la investigación desde lo sociocrítico o lo fenomenológico, porque es constante desde el momento que se inicia la investigación. Y esa discusión, cuando la investigación es cualitativa, debe terminar en una teorización que responde a grandes interrogantes.
yo realmente, todos los años que tengo, siendo jurado, siendo tutor o siendo profesor de metodología, 2 tesis he visto que colocan en ese capítulo de los resultados lo que es la teorización, porque toda investigación que utilice metodología cualitativa debe contemplar, en lugar de discusión de resultados, debe contemplar es la teorización, que va a ser la teoría que emerge y la voy a contrastar con la teoría que se considera válida porque ya ha sido consolidada como parte epistémica de esa temática o de esa área del conocimiento. Y todo esto sin tantos rodeos, sin tanta terminología tipo francés confundiendo, es lo que se asume como la postura paradigmática, y en función de esa postura paradigmática es que se tienen las bases epistemológicas de la investigación. ¿Qué significan las bases epistemológicas? Pues lo que se conoce de esa investigación en el campo universal de lo que es el abordaje de la realidad, de lo que es el procesamiento de los datos y lo que es la teoría que voy a tener en esa investigación. Eso es, sin tantos rodeos, esas bases epistemológicas, y me ayuda a construir esas bases epistemológicas respondiendo a estas grandes interrogantes. Yo las resumo en grandes interrogantes. De esas interrogantes salen otras interrogantes que en muchos casos pues es necesario para tener mayor claridad. Nosotros ya vimos lo que es la parte problemática y la seguiremos viendo, pues tiene que ver con el seminario 1. Estamos en la parte teórica, que es seminario 2. Y después ya cuando aprueben esta asignatura y aprueben 2 siguientes más, ya irán a seminario investigación 3, cuando ya integrarán entonces a esta parte problemática, a esta parte teórica, lo que es la parte metodológica. La teoría, aquí, bueno, en la próxima unidad vamos a hablar concretamente de lo que es el papel que juega la teoría en cada uno de los paradigmas, pero a grosso modo, para que ya vayamos abarcando ciertas cosas, yo hago esta presentación, la teoría de los paradigmas de investigación, ¿sí? Entonces uno tiene que tener claro de que si yo abordo la investigación desde el paradigma positivista, voy a tener una teoría sustentativa, es decir, ya hay un conocimiento validado, medido, que me va a servir de fundamento, de base, de soporte a esa investigación y que me va a servir dentro del informe de la investigación a esa discusión de los resultados. Una cosa es presentar los resultados y otra cosa es discutirlos. Ya veremos más adelante cuando estemos en seminario 3, pues, qué manera correcta hay de hacerlo. Si estoy posicionado entonces dentro del paradigma positivista, voy a tener un tema macro. Entonces, fíjense, el caso de Roxana. Roxana se va a posicionar desde el positivismo, ¿no? Su tema central es los procesos administrativos en los comandos integrales de la gerencia, ¿no? Sí, CMI. Ok. Cuadro de mando integral. Ajá. ¿Qué hay macro que encierre esa temática? Procesos administrativos. ¿Qué encierra los procesos administrativos? La administración pública, porque no es nada más. No, deben haber procesos gerenciales, ¿sí? Porque claro, la gerencia es mayor que la administración, ¿sí? Sí, claro. Entonces, luego de la administración, si viene entonces lo macro, que es lo más grande, lo que me acabas de hablar. ¿Cómo lo llamaste? Administración pública, por encima de procesos gerenciales. Lo macro en tu investigación va a ser la administración pública. Luego vendrá entonces el tema general, que son los procesos gerenciales. Luego vendrá el tema central, que es la administración de esos procesos integrales de comando. Sí, cuadro de mando integral. Cuadro de mando integral, hemos aprendido. Y luego vienen los subtemas que se derivan. Fíjate, el tema central está inscrito en la temática general y a su vez el tema macro circunscribe a todos esos 2 temas. Y luego vienen los subtemas inscritos, exacto. Esos temas están inscritos tanto al tema central como al tema general como al tema macro. Y eso se hace si se aborda la investigación desde el paradigma positivista. Entonces, en el caso tuyo, Roxana, harás algo como esto. Entonces, así como usted empieza a generar la teoría, y no a lo loco, porque este tema es importante, porque en los cuadros gerenciales hay que tocar este tema. Si te sirve de sustento, lo tocas. Si no te sirve de sustento, si es un tema colateral, pues lo puedes de alguna manera involucrar, pero no como
algo jerárquicamente que va a incidir en la posible solución teórica de tu investigación. ¿Sí? Sí. Perfecto. Si nos posicionamos entre el paradigma fenomenológico, fíjese que aquí ya hay una teoría argumentativa, ¿sí? Esa teoría, pues, habrá un concepto macro, que es la gran categoría, que es la que va en el título. Habrá, por ejemplo, si Roxana abordara desde el fenomenológico, tendría que primero aplicar un instrumento, unas entrevistas abiertas en profundidad, grabadas o escritas como quiera, y empezar a procesar esa información para poder establecer eso. Es decir, primero tiene que ir a lo metodológico, a recabar información, para que de esa información emerjan los datos. Entonces aquí opera diferente, pero cuando ya voy a redactar el informe de investigación, pues habrá un concepto macro, que es lo más general, habrá un concepto menos macro, pero que también es general. Y fíjese lo siguiente, ya aquí no vengo secuencialmente hacia la parte inferior, sino que tengo que ir a los datos, tengo que procesar la información que recabé con los instrumentos y los voy a procesar con mi estructura cognitiva, con mi conocimiento, con mi mente, porque como investigador soy el principal instrumento de investigación y voy a establecer qué es jerárquicamente más importante en el caso de mi estudio. Entonces, parto de los códigos de las unidades para formar categorías emergentes. ¿De dónde emergen? De los datos. Al tener las categorías, establezco familias de categorías que emergen de los datos. Y ya cuando tengo esas familias de categorías que llego a ese gran concepto, que es el núcleo de la investigación, que es la categoría central emergente. Y esa categoría central emergente está en uno de los principales objetivos de la investigación y está en el título que le coloque a esa investigación. Bueno, si me posiciono en el paradigma sociocrítico, algo muy parecido. También la teoría me va a servir para argumentar lo que emerja de los datos. Entonces, aquí hay un gran concepto macro, luego viene un concepto general, y a partir de ahí ya es de manera inductiva. Por eso, en la investigación que tiene que ver con la metodología cualitativa, que es el caso del fenomenológico y sociocrítico, su principal método es la inducción. Voy hacia los códigos, hacia lo más simple, hacia las unidades, y eso, el análisis que yo haga en función de lo que conozco, en función de mi estructura cognitiva, en función de la parte subjetiva, como opera mi mente, entonces tengo saberes prácticos que van a emerger de los datos. Luego los voy a reunir, entonces ya son saberes prácticos emergentes como tales, pero de una manera más jerárquica, superior, para llegar al central, que es el saber práctico central que emerge de los datos. Si ven entonces que se hace de manera inductiva, a diferencia de si se aborda la investigación desde el positivismo. Entonces, clarificado esto, cuando estamos en una investigación desde la perspectiva positivista, se habla de marco teórico, pero cuando se aborda la investigación desde las posturas sociocríticas o fenomenológicas, se habla de teoría referencial, de argumento teórico. Algunos no le colocan nada de esto, sino le colocan directamente el título de las grandes categorías que definen lo que es mi investigación. Fíjese, si usted se posiciona, fíjese acá la importancia de posicionarse desde un paradigma de investigación desde el principio, que fue lo que yo les explicaba de lo que este señor Thomas Kuhn habló, que ninguna investigación, más sobre todo si se hace desde las ciencias sociales, puede abordarse si no se conecta a uno o si no se apoya a uno de los tres grandes paradigmas de investigación reconocidos por la sociedad del conocimiento. Si ustedes se posicionan desde el positivismo, pues están observando esa realidad, definen el problema, en principio de manera intuitiva, luego le dan esa formalidad, ya pueden entonces elaborar un marco teórico a priori. Ahí sí van hacia la parte metodológica para recabar la información, que van a contrastar con lo que sustenta la investigación. Ya procesan los resultados a través de mediciones. Luego llega a las conclusiones y presenta sus hallazgos a través de un informe, su tesis doctoral. Ahí llega usted con su tesis doctoral. Fíjense que se procede de una manera secuencial. ¿Sí lo ven, no? Sí, señor. Sí, señor. Entonces acá nosotros estamos ahora en lo que es el marco teórico. Es decir, en esa secuencia se entiende que ya pasamos por el problema. Por supuesto lo vamos a seguir manejando porque, repito, estos seminarios, la idea inicial
cuando se estructuró el doctorado es que realmente fueran de manera tutorial y no de presentar información general que presenta todo el mundo, de presentar píldoras y que ustedes se las arreglen como puedan. No, aquí seminario 1 tiene que ver con el problema, seminario 2 tiene que ver con la teoría. Entonces, si usted se posiciona en el positivismo, pues va a hablar de marco teórico. Ahora, si se va a apoyar en el paradigma fenomenológico, pues ocurre esto. No hay un primero absoluto. A la vez que usted está observando la realidad y determina el problema que quiere investigar, a su vez ya está trabajando con la metodología y a su vez está trabajando con la teoría. ¿Por qué? Porque todo esto va a depender de los datos que emergen de esa realidad. Por eso no se puede hablar de marco teórico. Se habla de teoría emergente para argumentar o algo que tenga usted para referenciar, no como soporte total, como en el caso del método científico, paradigma positivista, sino que le sirva de guía, de referencia, para enlazarlo con lo que obtiene de esos datos que emergen y ahí sí consolidar en la teorización lo que es la parte teórica. Por supuesto, después viene lo que es ya esas conclusiones parciales y usted entrega su trabajo de grado con los hallazgos. Pero sí ven el ciclo, ¿no? Aquí no hay un inicio ni un fin. Todo esto se hace a la vez, al mismo tiempo. Usted tiene que ir haciendo ese planteamiento del problema. Usted tiene que ir ya a haber aplicado a través de la metodología que vaya a seguir, que es cualitativa, a través del método que haya seleccionado, tiene que recabar información para poder hacer esto. ¿Por qué? Porque aquí, como dicen estas dos flechas, eso es un flujo constante, esto es cíclico, esto no es secuencial como el método científico. Entonces la teoría que estamos nosotros ahora, los que vayan por la parte fenomenológica, pues están acá, pero no van a llegar directamente ahí después de que hagan la delimitación y presenten su problema. Ya tienen que haber aplicado un instrumento. Esa es la forma correcta de investigar, que en el informe escrito o digital que usted presenta a lo que llama tesis doctoral o trabajo de grado, pues tiene una secuencia, pues sí, porque hay unos apartados que se llámense capítulos o secciones y tienen ese orden, pero la investigación como tal se hace de esta manera, muy parecido a cómo se hace en el paradigma sociocrítico, parecido igualmente. Hay un problema y luego todo cíclicamente, con ese flujo constante, se trabaja, ¿sí? Todo es constante, igual a la explicación que hice con el fenomenológico. Es procesando la información que emergen de los datos que usted puede construir su marco teórico, que no lo puede llamar así, pero lo llaman así, no sé por qué, sino teoría emergente para argumentar, teoría referencial, o colóquele el nombre de su gran categoría o de su familia de categorías. Es más apropiado que llamarlo marco teórico. Lamentablemente, en las instituciones obligan a los estudiantes a que le pongan marco teórico, cosa que es respetable. En el manual que tienen para elaboración de trabajos de grado sí hace esa diferencia. Lo leí hace poco, de lo que es una investigación, pero la llaman cuantitativa y cualitativa. Lo correcto es llamarla con metodología cuantitativa y con metodología cualitativa, que lo correcto es hablar de paradigma, porque ese es el gran cascarón, el gran encierro que hace de todo lo que es la investigación. Aquí igualmente se llegan a esas conclusiones parciales, y esas conclusiones parciales se llega para generar hipótesis. Por eso esa gran conclusión, cuando usted lee un artículo que lo llaman científico, cuando realmente se ha hecho una investigación, se llega a esa gran conclusión, que no es conclusión como tal, sino una gran hipótesis. Eso hay que tenerlo presente. Y finalmente presenta su trabajo de grado o su tesis doctoral. Yo sé que algunos de ustedes van por estas partes. Les ha llamado la atención de que pues la esencia del paradigma sociocrítico pues producir un conocimiento transformador que motive a los sujetos investigados a que ocurran transformaciones en él. Entonces los que vayan por este paradigma pues tendrán que hablar entonces de teoría emergente para argumentar y asociada con esa teorización obligante que deben hacer. Esto es una de las tantas fases que existen de los autores que publican. Tienen esa secuencia lineal, esa secuencia.
Ustedes actualmente estamos acá en el marco teórico, los que asuman ese paradigma como la guía de su investigación. Pero los que van por otros dos paradigmas, pues tienen que tener presente esto. Hay una fase preparatoria y una fase de trabajo y todas están integradas. Por efectos del dibujo, pues yo tengo que colocar unas primero y otras después. Pero fíjense que hay esas líneas punteadas porque todo esto va emergiendo de los datos. No ocurre una fase y sigo con la otra. Todas las fases se deben complementar al mismo tiempo. Entonces, esa construcción de esa teoría emergente que está acá, donde estoy señalando con el puntero, no surge después de que usted plantea el problema. Lo ideal es que usted ya tenga de alguna manera información. ¿Y cómo la tiene? Pues obteniendo a través de algún instrumento esa información e ir procesándola para que llegue a todo esto. Esta es la forma correcta de seguir una metodología cualitativa si se está dentro de, o si se va a abordar desde lo fenomenológico o desde lo sociocrítico. Pero ¿qué ocurre en la práctica? Lastimosamente ocurre esto, pongan atención, ya sean las instituciones, ya sean los tutores, ya sean los jurados, ya sea el experto que colabora, pretenden esto: mostrar la investigación con metodología cualitativa equiparada a las fases del método científico. E insisto, el método científico es secuencial, ¿sí? La teoría que utiliza el método científico es de sustento, ya está consolidada. En cambio, la teoría que se genera en los otros dos paradigmas, pues es una teoría emergente. Por supuesto, ya hay una teoría también consolidada, que es la parte epistémica, pero lo que me sirve es para argumentar los hallazgos que están emergiendo. Entonces, esto no se debe hacer. Esto que se hace aquí, esto no se debe hacer. Es un sacrilegio investigativo y eso lo hacen las personas, las instituciones. He sido testigo de cómo obligan a los muchachos a veces a asumir sus investigaciones desde un paradigma y lo hacen de tal manera que les dan lineamientos que los confunden. Entonces, cuando abren los ojos los muchachos, pues ¿qué hacen? Pues no, yo voy a entregar eso así porque tengo que terminar mi trabajo, si no, no me gradúo. Es esa la cuestión. Con esto finalizamos esta parte. Gracias por su atención.